sí, yo creo que es muy importante que hablemos de pico respiratorio porque estamos muy acostumbrados a escuchar ese término. Y resulta que nosotros tenemos una característica muy especial y es que vivimos en un país tropical, casi que sobre el Ecuador. Y eso hace que nosotros tengamos unas características un poquito diferentes que los países, por ejemplo, que tienen estaciones y que tienen unas estaciones muy marcadas, porque ellos ya saben que sus temporadas de infecciones respiratorias están muy marcadas por la estación en la que se encuentran. Nosotros, digamos que tenemos una estacionalidad un poquito diferente, porque si yo te cuento y te muestro una gráfica de los virus respiratorios, nosotros tenemos virus respiratorios circulando todo el año, pero sí tenemos como dos montañitas en cuanto a la parte digamos, de infecciones respiratorias que muchas veces coinciden con los periodos de lluvias y con los periodos, digamos, de más bajas temperaturas. Normalmente estamos y tenemos pico respiratorio entre abril y mayo y el segundo viene a ser más o menos entre octubre y noviembre, que es cuando uno Ujú. dice más o menos que estamos preparados todos, pero eso también ha cambiado mucho, el clima ha cambiado, digamos que toda esta parte del calentamiento, del cambio de temperaturas en la tierra entera también nos ha afectado muchísimo, así que hemos tenido a veces un poquito de variación y a veces ese pico termina volviéndose una meseta y casi que tenemos virus Sí, respiratorios como nos pasó el fin de año pasado, que en sí. diciembre más o menos uno espera que esté vacía la clínica y esto estaba así y los niños seguían llegando por urgencias. Entonces, más o menos eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro país. Exacto, es que casi que la gente dice, bueno, pero hablamos de pico, pero esto es todo el tiempo, todo el año, los niños están enfermos y bueno, los adultos también. Ya nos has contado como por qué se presenta, tiene que ver con temporadas de lluvia, em, pero cuando tenemos el pico respiratorio que nos alerta a los pediatras, nosotros tenemos unos síntomas, sobre todo en los más chiquitos, que parece que son los que más riesgo tienen. ¿Qué síntomas son esos que los papás tienen que estar alerta, que pasa de ser como la gripa, los moquitos, el malestar, pero esos otros síntomas que alertan, ¿cuáles serían? Bueno, aquí hay algo muy importante y es que como papás tenemos que estar muy, muy claros en los signos de alarma para consultar, porque muchas veces una consulta tardía puede traer más complicaciones. Y aquí digamos que el primer mensaje para todos nuestros papás que nos están viendo, nuestros colegas que están junto con nosotros, es recordarles que la principal causa de las infecciones respiratorias en los niños, en los adultos también, pero en los niños principalmente son los virus. Entonces, los virus no solamente dan gripa, los virus también pueden dar neumonía, los virus también pueden inflamar las vías respiratorias bajas y a veces es un poquito frustrante porque los virus, no son bacterias, Ujú. así que ahí no tenemos muchas opciones que ya vamos a hablar un poquito más adelante de algunas cosas que tenemos, pero bueno, es el primer mensaje. Los virus son la principal causa. Segundo mensaje, para quitarnos un poquito esa culpabilidad con la que a veces las mamás vivimos, y es que yo siento que si mi hija empezó a hacer signos, por ejemplo, de dificultad para respirar, es como porque no le cuidé bien la gripa. Y realmente una neumonía no es igual a una gripa mal cuidada. Es Exacto. simplemente el proceso de pronto de, sí puede ser de diseminación directa, pero los virus están en todos lados. Sí es muy importante que mantengamos las medidas en los colegios como lavado de manos, como que si nuestros niños están enfermos, pues es mejor no mandarlos, pues porque tenemos que cuidarnos en comunidad y eso es algo bien importante. Y a pesar, el punto grande es que muchas veces uno como mamá dice, no, pues ya está con fiebre y con síntomas respiratorios, no lo mando al colegio, pero ese virus viene incubándose varios días atrás, así que es muy probable que ya algunos otros chiquitos hayan alcanzado a tenerlo, pero sí es claro que si tu niño está enfermo, que si tu niño está febril, pues lo mejor es que esté recuperándose en casa. Por ese lado, una cosa. ¿Y de qué tenemos que estar alerta? Entonces aquí vienen varias cosas interesantes. Y la primera es que muchos de estos virus y estas infecciones nos va a dar el síntoma más típico y más esperado en toda pediatría, que es la fiebre. Entonces la Ujú. fiebre es como la primera cosa. Uno como papá se alerta muchísimo con la fiebre. La fiebre en sí no es mala, la fiebre simplemente es una respuesta que está haciendo el cuerpo, que está diciendo me estoy defendiendo de algo que me está pasando.
Claro, es muy Exacto. fácil decir eso cuando estamos de este lado, pero pues cuando estamos al lado de nuestro hijo que vemos que con fiebre se ponen feísimos, no quieren comer, se ven así como acostaditos, desganados, eso angustia muchísimo. Pero entonces aquí dos mensajes claros. Las infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, dan fiebre y pueden dar fiebre alta, así sean por virus. ¿Qué es lo importante? Obviamente, nosotros antes le decíamos a los papás, no, si pasan 2, 3 días de fiebre, pues es importante a consultar. Sigue siendo una buena recomendación, pero también hay que tener en cuenta que muchos virus, sobre todo después de COVID, están generando unas fiebres mucho más prolongadas. Así que no Ujú. es normal, pero es esperable. Pero si es una fiebre que es de muy difícil manejo, que definitivamente usted como mamá, o sea, si tú como mamá no te sientes tranquila, yo siempre le digo a las mamás eso, o sea, si tú no te sientes tranquila, nadie conoce mejor a tu hijo que lo que tú lo conoces. Y nadie Ujú. sabe si está diferente más que tú. Entonces eso es como un signo, como ese sexto sentido de mamá. Yo a mis mamás siempre les creo y también soy mamá, así que hay que creerle a eso. Si ustedes creen que algo no va bien, hay que consultar. Pero y otras Sí. cosas más tangibles, ahí podemos tener entonces, que son básicamente los signos de dificultad para respirar. Esas infecciones sí afectan un poco más a los bebés más chiquitos y la razón es porque sus pulmones, sus vías respiratorias son mucho más pequeñas. Entonces es más difícil que un moco, digámoslo así, tape un bronquio grande de un niño más grande y es mucho más fácil que tape un bronquio muy pequeñito y que cuando se llenan de secreciones pues sea muy fácil que aparezca la dificultad para respirar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo alertarnos? ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria básicos siempre? Y esto es importante tenerlo en cuenta que tenemos que observarlo idealmente cuando el niño no tenga fiebre, porque cuando los niños tienen fiebre se ven un poquito diferentes y se ven un poco más agitados solo por la fiebre. Pero si aún sin fiebre tu niño tiene aleteo nasal, es decir, que le aletea la nariz cada vez que respira, que se le hunde el pecho entre las costillas, que tú lo ves respirando mucho más rápido de lo que Ujú. estás habitualmente acostumbrado a verlo, que se queja cada vez que respira, o que tiene un sonido cuando respira, un sonido raro, o que tú le escuchas pitos en el pecho, digamos, a distancia, y es un chiquito que, por ejemplo, ustedes ya lo están manejando con inhaladores o que está en seguimiento con el neumólogo, con su pediatra. Ojo, porque esos pueden ser signos de que le está costando respirar. Y otra cosa súper Ujú. importante, si alguna cosa se le altera la conciencia o no está igual que siempre, eso es un signo de alarma grandísimo y hay que ir para urgencias. Esas serían como las claves para identificar. Una cosa para tener en cuenta es que los síntomas que acaba de mencionar Garito son progresivos, o sea, no es que empecé y en una hora ya tengo una dificultad extrema, son progresivos y por eso hay que estar tan atentos. En algunas ocasiones la progresión es muy rápida, sobre todo en los niños más chiquitos, en niños con riesgo, en niños con antecedentes como prematurez, en niños que han nacido con bajo peso, en niños que han tenido ya infecciones respiratorias. De pronto los síntomas pueden presentarse en una progresión mucho más rápida, pero el mensaje es como no esperar a que progrese. ¿Sí? Cuando decimos si usted no lo ve bien y la mamá es la que más conoce a su hijo, o sea, decir es que yo no lo veo bien, es que no está comiendo bien, es que lo veo raro, en ese momento hay que consultar, porque es como la alerta más importante para la mamá es ese, no lo veo bien.